repasamos las actividades propuestas de física de los temas de ley de Coulomb, parte 1, ley de Coulomb, parte 2, campo eléctrico, parte 1 y campo eléctrico, parte 2. Nuestra primera situación problemática propuesta dice: determina la cantidad de electrones necesaria para que un cuerpo se electrice con una carga de 2 por 10 a la menos 5 coulomb. Recordamos que la carga elemental de un electrón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es decir, de que debemos de determinar la cantidad de electrones que va a tener una carga eléctrica de 2 por 10 a la menos 5 coulomb. Aplicando regla de 3 simple, tenemos acá que un electrón equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y necesitamos pasar o queremos saber la cantidad de electrón que posee una carga de 2 por 10 a la menos 5 coulomb. Por lo tanto, X va a ser igual, hacemos operación en cruz, por lo tanto, un electrón por 2 por 10 a la menos 5 coulomb va a ser dividido 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Realizamos la operación y vamos a tener, con la ayuda de una calculadora, tenemos 2 exponente menos 5 dividido 1,6 exponencial menos 19, y esto va a ser igual a 1,25 por 10 a la 14. Por lo tanto va a ser 1,25 por 10 exponente 14 electrones. Acá se simplifica coulomb con coulomb y tenemos en electrones, es decir, de que la carga 2 por 10 a la menos 5 coulomb posee 1,25 por 10 exponente 14 electrones. Siguiente ejercicio, el número 2. Tenemos: ¿a cuántos centímetros en el vacío dos cargas de 2.10 a la menos 6 coulomb y negativo 5 por 10 a la menos 6 coulomb ejerce una fuerza de atracción de 8,5 newton entre sí? Primeramente extraemos los datos proporcionados. Tenemos dos cargas, carga 1 que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb, y una carga 2 es negativo 5 por 10 a la menos 6 coulomb, y nos dice que ejerce una fuerza de atracción de 8,5 newton y quiere saber la distancia que hay entre estas dos cargas. Por lo tanto va a ser distancia, nuestra incógnita, en centímetros. Nuestra solución vamos a tener aplicando la ley de Coulomb, la fórmula de ley de Coulomb, que es fuerza igual a constante por carga 1 por carga 2 dividido distancia al cuadrado, en donde la constante tiene valor de 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Entonces, aplicando la ley de Coulomb, vamos a tener que la fuerza es de 8,5 newton igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 por carga 1, 2 por 10 a la menos 6 por carga 2, 5 por 10 a la menos 6. Esto va a ser distancia al cuadrado. Recordamos que los signos positivo o negativo es solamente para determinar
si hay una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión entre las cargas. En este caso, como carga 1 y carga 2 tienen signo contrario, por lo tanto va a haber una fuerza de atracción. Despejamos nuestra incógnita, acá distancia está dividiendo, el que divide pasa al otro lado a multiplicar y 8,5 va a pasar a dividir. Por lo tanto, nuestra expresión va a ser distancia al cuadrado igual 9 por 10 a la 9 por 2 por menos 6 por 5 por 10 a la menos 6. Y esto es dividido 8,5. Por lo tanto, con la ayuda de una calculadora determinamos la operación indicada. Entonces tenemos 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 6 por 5 exponencial menos 6 igual dividido 8,5. Y esto me va a dar 0,010, 0,106. Por lo tanto, la distancia al cuadrado es igual a 0,0106 y esto va a ser metro cuadrado. Para eliminar la potencia 2 elevamos raíz cuadrada a ambos miembros y buscamos el valor de la raíz cuadrada. En este caso es 0,0106. Por lo tanto vamos a tener la raíz cuadrada 0,0106 va a ser igual a 0,103 metros. Nos pide la distancia en centímetros, por lo tanto un metro tiene 100 centímetros, por ello vamos a multiplicar el valor de la distancia que está en metro por 100 y nos va a dar como resultado 10,3 centímetros. Y tenemos la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2. Siguiente ejercicio. En el ejercicio número 3 dice: tres cargas están situadas como muestra la figura. La electrización ocurre en el vacío. Determina la fuerza resultante en la esfera 3. Por lo tanto, nos pide determinar la fuerza resultante en la esfera C. Y acá tenemos que en la esfera A tenemos una carga de 1.10 a la menos 6 coulomb, que es positivo. En la carga C tenemos 4 por 10 a la menos 6 coulomb positivo. En una carga B tenemos negativo 2 por 10 a la menos 6 coulomb, que es negativo. Por lo tanto, entre la carga A y C va a haber una fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque los signos son iguales y entre C y B va a haber una fuerza de atracción por el hecho de que tienen signo contrario. Entonces en este caso vamos a determinar primero la fuerza que hay entre la esfera AC y la fuerza que hay entre la esfera BC. Y nuestra fuerza resultante va a ser la fuerza entre AC más la fuerza entre BC. Por lo tanto, miramos las unidades de medida. En nuestra carga A, B y C están en la medida internacional del sistema internacional, que es coulomb. La distancia tenemos acá, está en centímetros, tenemos que pasar en metros. Por lo tanto, dividimos 5 dividido 100 nos va a dar 0,05 metros, que viene a ser la distancia entre AC, y la distancia entre CB o BC es 8 centímetros. Pasamos a metro, que va a ser 8 dividido 100, 0,08 metros. Este viene a ser
la distancia. Y luego la constante que tiene como valor 9 por 10 exponente 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Por lo tanto, determinamos primero, acá tenemos la fórmula de ley de Coulomb, la fórmula de la fuerza. Por lo tanto, la fuerza entre AC, la esfera AC, va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 exponente 9 por Q1, y vamos a llamarle entre la esfera AC. Por lo tanto, acá va a ser 1 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6. Y esto es dividido distancia al cuadrado. Y nuestra distancia es de 0,05 al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza entre AC va a ser igual. Resolvemos la operación indicada. Tenemos 9 exponencial 9 por 1 exponencial menos 6 por 4 exponencial menos 6 igual dividido 0,05 al cuadrado. Esto va a ser igual a 14,4. Entonces tenemos que la fuerza de repulsión en este caso entre la esfera AC es de 14,4 newton. Ahora determinamos la fuerza que hay entre la esfera BC. Entonces la constante K, que es 9 por 10 a la 9 por, en este caso consideramos carga 1 como 2 por 10 a la menos 6 por nuestra carga 2, que va a ser carga C, 4 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que hay entre ellos, que es de 0,08 metros al cuadrado. En este caso no utilizamos el signo de B, solamente recordando que el signo indica si esa carga es positiva o negativa. Por lo tanto, vamos a tener la fuerza entre las cargas BC. Resolvemos con la ayuda de una calculadora. Tenemos 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 6 por 4 exponencial menos 9 igual dividido 0,08 al cuadrado. Y esto me va a dar 11,25. Entonces va a ser 11,25 newton. Es la fuerza en este caso de atracción que hay entre la esfera B y la esfera C. Ahora la fuerza resultante va a ser la suma de las dos fuerzas, que en este caso es 14,4 newton más 11,25 newton. Y esto me va a dar como resultado 25,65 newton. Esta es la fuerza resultante que actúa sobre la carga C. Siguiente ejercicio, el ejercicio 4 dice: averigua la intensidad del campo eléctrico creado por una carga de 4 microcoulomb en un punto localizado a 10 centímetros de la carga en el vacío. La intensidad del campo eléctrico está dada por esta fórmula. Entonces E, que es la intensidad del campo eléctrico, es igual a la constante carga eléctrica sobre la distancia al cuadrado. Entonces extraemos los datos proporcionados. Tenemos que una carga que es igual a 4 microcoulomb, que está localizado a una distancia de 10 centímetros. Entonces pasamos unidad de medida del sistema internacional, microcoulomb para coulomb, va a ser 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Centímetro a metros, dividir 10 dividido 100 es 0,1 metros. Y la constante K, que es 10 por 10 exponente 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Aplicamos la fórmula para determinar la intensidad del campo eléctrico
que nos dice que es igual a la constante, que es 9 por 10 exponente 9, por la carga, que es 4 por 10 a la menos 6, sobre la distancia, que es 0,1 al cuadrado. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico va a ser igual. Resolvemos con la ayuda de una calculadora. 9 exponencial 9 por 4 exponencial menos 6 igual dividido 0,1 al cuadrado. Esto va a ser igual a 3.600.000. Unidad de medida de la intensidad de campo eléctrico es de Newton sobre Coulomb. Siguiente ejercicio, el ejercicio número 5, dice una carga Q, que es igual a negativo 6 microcoulomb, que está fija, se halla en el vacío como se indica en la figura. Acá tenemos nuestra carga Q, que está fija y en el vacío, y tenemos un punto S que está situado a 10 centímetros de esa carga. En el punto A nos pide la intensidad del campo eléctrico y en el punto B el sentido de la carga, el sentido del campo eléctrico. Entonces, analizando un poco la gráfica, tenemos que acá la carga Q es negativo, por lo tanto va a haber una fuerza de atracción con el punto C indicado. Por lo tanto, tenemos que la carga Q es igual a negativo 6 microcoulomb. Pasamos a coulomb, va a ser negativo por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia que hay entre ellos es de 10 centímetros. Pasamos a metros, 10 dividido 100, 0,1 metros. Por lo tanto, en el punto A nos pide determinar la intensidad de campo eléctrico y en el punto B el sentido del campo eléctrico. Por lo tanto, en el punto A vamos a tener la fórmula para determinar la intensidad de campo eléctrico. Nos dice que E es igual a la constante y sabemos que el valor de la constante es 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Entonces K es 9 por 10 a la 9 por la carga es 6 por 10 a la menos 6 sobre la distancia al cuadrado, que es 0,1 cuadrado. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico va a ser igual. Resolvemos 9 exponente 9 por 6 exponencial menos 6 igual dividido 0,1 al cuadrado. Esto me va a dar 5.400.000 newton sobre coulomb. Es decir, que la intensidad del campo eléctrico que hay entre ellos es de 5.400.000 newton sobre coulomb. Luego, en el punto B nos pide determinar el sentido. Como es en nuestro campo tiene signo negativo, por lo tanto el sentido va a ser entrante por el hecho de que se atraen. Por lo tanto, va a ser sentido, en este caso, entrante, que viene a ser esta parte. El ejercicio número 6, dos cargas eléctricas están como muestra la figura. Determina el campo eléctrico resultante sobre el punto A. Por lo tanto, sobre este punto A tenemos que determinar el campo eléctrico resultante, que va a ser igual al campo eléctrico 1 más campo eléctrico 2. Tenemos
En este caso, carga 1, negativo 2, microcoulomb, pasamos a coulomb, por lo tanto va a ser negativo 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Tenemos la distancia entre la carga 1 y el punto A, que es de 5 centímetros, pasamos a metros, dividimos con 100, 0,5 metros. Esto vendría a ser intensidad de campo eléctrico 1. Luego el siguiente tenemos carga 2, que es igual a 3 microcoulomb, pasamos a coulomb, va a ser 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia que hay entre ellos es de 10 centímetros. Pasamos a metros, 10 dividido 100, 0,1 metros. Este vendría a ser la intensidad de campo eléctrico 2. Aplicamos la fórmula de la intensidad de campo eléctrico, en este caso va a ser 1. La constante es 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que es 2 por 10 a la menos 6 sobre la distancia, que es 0,05 al cuadrado. Intensidad de campo eléctrico 1. Resolvemos con la ayuda de una calculadora. Por lo tanto tenemos 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 6 igual dividido 0,05 al cuadrado. Y esto me va a dar 7.200.000 newton sobre coulomb. Intensidad de campo eléctrico 2 va a ser igual a la constante 9 por 10 a la menos 9 por la carga 2, que es 3 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que hay entre ellos, que es 0,1 metros al cuadrado. Intensidad de campo eléctrico 2 va a ser igual 9 exponencial 9 por 3 exponencial menos 6 igual dividido 0,1 al cuadrado igual 2.700.000 newton sobre coulomb, que viene a ser la intensidad del campo eléctrico 2 en este caso. Entonces determinamos la intensidad de campo eléctrico resultante, que va a ser la intensidad de campo eléctrico 1 más la intensidad de campo eléctrico 2. Entonces analizamos un poco nuestra gráfica. En este caso, con relación a campo carga 1 y el punto A, va a ser entrante. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de atracción. Entonces en este punto va a ser entrante. Y con relación a la carga 2 y carga el punto A, va a ser saliente, por el hecho de que tienen signos contrarios. Entonces, con relación a la carga 1, que va a ser negativo, el campo eléctrico 1, por el hecho de que es este lado hacia el signo negativo, hacia la izquierda, y con relación a la intensidad de campo eléctrico 2 va a ser positivo. Por lo tanto tenemos intensidad de campo eléctrico resultante va a ser la intensidad 1, que es 7.200.000 más 2.700.000. Campo eléctrico resultante
va a ser igual a 9.900.000 newton sobre coulomb.